Bueno, el Señor Jesucristo lo bendiga. Vamos a dar inicio entonces a este estudio. Vamos a dar inicio a este estudio del día de hoy. Creo que los hermanos me están escuchando bien, ¿cierto? Quiero saber si hay alguna interferencia. Se escucha muy bien. Amén. ¿Está bien? Bueno, gloria al Señor Jesús. Amén, mi hermana Victoria. Bendiciones para todos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. No, ya vamos como en la séptima enseñanza de este mensaje. Les decía, vamos a empezar entonces con estos pasajes de la palabra de Dios para que miremos más cosas importantes acerca del tema, más cosas muy importantes acerca del día de reposo. Miremos Nehemías 14:16. Nehemías capítulo 14, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley. Versículo 16 dice: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios. ¿Qué dice allí? Dicen que hubo soberbia, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Se nos hace eso como familiar a nuestro tiempo, cuando escuchamos, como dice aquí la palabra de Dios, a los que están en cabeza, digamos así, los que están encargados de las comunidades. ¿No será que esto se ve en las comunidades hoy en día cuando escuchamos ese tipo de predicaciones que dicen de que no hay que escuchar mandamientos del Señor? No, estamos y confusamente enseñan, porque confusamente están. Entonces, en esa confusión dicen, no, esto no es de mandamientos, pero la palabra de Dios dice otra cosa, dice: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz. O sea que cuando alguien no quiere escuchar ni enseñar los mandamientos del Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Que está endurecido, que tiene una cerviz endurecida. Miremos Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26 dice así, dice: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Cuáles serán los similares a estos sacerdotes de aquel tiempo? O mejor dicho, ¿cuál era la función de los sacerdotes de aquel tiempo? ¿No era acaso enseñar la palabra de Dios? ¿No era esa su función principal? Servir en el templo, enseñar la palabra de Dios. Dice Ezequiel 22:26. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley. Bueno, los de nuestros tiempos dicen que ya no hay ley. Y el Señor dice que los sacerdotes violan la ley y contaminaron mis santuarios. O sea, en este caso era donde se reunían. Algo como parecido a nuestros tiempos, ¿no? Donde nos reunimos, donde nos congregamos, sea donde sea que nos congreguemos. Dice la palabra de Dios que contaminaron esos sitios. Fueron contaminados por estos sacerdotes. Mi hermana. ¿Sí? Es Nehemías 9, 14, 16. Y aquí es Ezequiel 22:26. Dice la palabra del Señor: ni violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Ojo a esto, dice: y entre lo santo y lo profano, o sea, entre lo que es santo y lo que es inmundo, entre la verdad y la mentira. ¿Qué otra cosa podemos decir? Entre lo bueno y lo malo. Dice: no hicieron diferencia. O sea, está hablando la palabra de Dios de que los sacerdotes, o muchos hoy en día predicadores,
o los que cumplen en función de predicar la palabra de Dios. Dice el Señor que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. No saben hacer diferencia. El ser humano hoy en día, el sacerdote, el predicador de hoy en día, el hijo, el hijo de Dios. No, aquí cómo solucionaríamos esto. El que se dice hijo de Dios, tal vez, no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Sigue diciendo lo mismo el Señor. No hay diferencia, no saben hacer diferencia entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Ojo a esto, dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿No será esto algo parecido a lo que sucede en nuestros tiempos? Esta palabra es solamente para el tiempo de Ezequiel, o esta palabra es para nuestro tiempo. ¿Aplica esta palabra para nuestros días o no aplica? ¿No? Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, dice el Señor, y he sido profanado en medio de ellos. No, dice el Señor, no saben hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ezequiel 20:16, Ezequiel 20:16 dice así, dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Interesante, ¿no? Esta palabra de juicio que el Señor establece por causa de violar los mandamientos del Señor. Yo creo que escuchemos a uno de los sacerdotes, o bueno, sacerdote no, escuchemos a uno de los predicadores de estos tiempos que es muy insigne, que es muy conocido a nivel cristiano, es muy conocido a nivel cristiano. Y creo que muchos escuchan sus mensajes y los tienen por verdad absoluta. Habría que ver si estos mensajes realmente es palabra de Dios o es palabra de hombre. Habría que establecer claramente si lo que este tipo de personas predican realmente es palabra de Dios, o sencillamente la gente lo cree porque lo dice un predicador famoso. Y para muchos eso es suficiente y lo tienen como una verdad absoluta. El hecho de que un predicador famoso diga algo, ya para ellos eso se constituye en palabra de Dios. Pero no para el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero compartirles un pequeño fragmento de una pregunta que le hicieron a un predicador famoso. Vamos a escuchar a ver si lo que este señor dice es verdad, es palabra de Dios o no. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, cierto. No me deja. No me deja compartir la pantalla. Mi hermana Laura. Mi hermana Laura. Mi hermano Alexander o mi hermana Laura. Sí, aquí está pasando. No he podido compartir la pantalla. Estoy todavía. Sí, no soy el host. Luis Alexander se está resolviendo. Disculpe. Ok, gracias, mi hermana. Bendiciones. Les comparto un corto mensaje. No, todavía no tengo el acceso. Todavía no. Bueno, vamos a seguir y aquí mi hermano nos
nos ayude. Quizá tenga algún inconveniente con eso y no ha podido ayudarnos con esa parte. Bueno. Ya creo que ya puedo compartir. Ok, entonces voy a buscar por aquí. Tú ya puedes compartir. Gracias, mi hermano, muy amable. Entonces voy a compartir por aquí una pregunta que le hicieron a un pastor, a un predicador muy famoso acerca de este tema que estamos hablando. Dice un hermano Enrique, dice, bendiciones. Una pregunta, ¿está bien que practiquemos las tradiciones judías? Y después Jessica también pregunta, hace días estoy dando vueltas en mi cabeza, ¿por qué nosotros celebramos el Día del Señor el domingo y en el Antiguo Testamento se celebraba el sábado? Y era santo y de descanso. ¿Quién lo modificó? Bueno, es importante recordar lo siguiente, el Shabbat fue dado al pueblo de Israel, o sea, que ellos guardaran el séptimo día. Cristo resucita el domingo, el día de Pentecostés es el domingo, y los apóstoles en el libro de los Hechos, en 1 Corintios 16, enseña que el primer día de la semana es cuando ellos lo guardaban. Entonces, ahora ya no es importante, ¿verdad?, y entender eso. El número 7 fue dado a los judíos, el número 8, que es el octavo día o el primer día de la semana, es dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora... Yo arranco aquí con una pregunta. ¿Los hermanos me están escuchando? Sí, ¿cierto? Sí, señor pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Bueno, yo aquí empiezo con una pregunta. Para algunos quizá este predicador pues conocido, para otros quizá no. En fin. Pero este predicador dice que el séptimo día fue dado a Israel, ¿cierto? Disculpe, yo lo pongo un poquito atrás nuevamente. Ya no es importante, ¿verdad?, y entender eso. El número 7 fue dado a los Dice judíos. que ya no es importante. Bueno, me establece que no es importante. Entonces, ahora ya no es importante, ¿verdad?, y entender eso. El número... Bueno, lo repito. Hechos, en 1 Corintios 16, enseña que el primer día de la semana... ¿Qué hemos visto nosotros sobre? Porque nos van a decir estas cosas. O sea, cuando hacemos un estudio como este, debemos soportar pasaje por pasaje y hemos tratado de soportar muchos pasajes en la palabra de Dios, dando a entender lo que realmente está o mostrando realmente lo que está escrito allí. Este predicador dice que 1 Corintios 16 habla del domingo y no hay tal cosa. Yo les mostré a través de los textos del griego, como está escrito allí, y en ningún momento habla del primer día de la semana en el griego. En la traducción sí lo dice, pero bueno, no sé cuál es la razón por la cual, sí empieza uno a entender las razones por las cuales ellos hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. Pero para este caso, es curioso cómo él, que se precia mucho de escudriñar las escrituras en el griego, no ha escudriñado esta parte, qué curioso, en el griego, para darse cuenta de que ahí en 1 Corintios 16 nunca dice el primer día de la semana. Yo ya les mostré y creo que eso quedó en evidencia como 3 mensajes atrás acerca de lo que realmente está escrito allí. Ahora, es cuando ellos lo guardaban. Entonces, ahora ya no es importante, ¿verdad? Ya no es importante. Bueno, ¿quién me recuerda qué es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17? Un poquito adelante. Mateo 5. Este es un pequeño ejercicio de cómo se escuchan a veces los predicadores. No se escudriña muy bien, no se escucha muy bien lo que los predicadores dicen. ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios habla, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, habla de una comunidad, de un sitio que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese sitio? Ese sitio, en Hechos 17, ¿quién me recuerda? Mateo capítulo 5, versículo... De Berea. Amén. Los de Berea. De Berea, Pastor Luis Eduardo, sí señor. Mateo. De Berea. Y nosotros somos responsables, usted y yo que me escuchan, usted y yo y cada uno de nosotros que escuchamos estos mensajes,
Somos responsables. Los predicadores tienen una gran responsabilidad en lo que predican. Tenemos, dijo el otro, una gran responsabilidad en lo que predicamos. Mucha responsabilidad y mucha culpabilidad. Ojo a eso que viene a nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Mucha responsabilidad y a la vez culpabilidad viene si nosotros no predicamos la verdad. Juicio viene para nosotros si no predicamos la verdad. Dice aquí en Mateo capítulo 5, 19. Mateo 5, 19. ¿Qué dice Mateo 5, 19? Dice así. De manera que cualquiera. ¿Será que él está exento? No, no está exento. Ni yo tampoco. Ni ninguno que escuchemos la palabra de Dios estamos exentos. No porque él sea famoso está exento, no porque yo me haga famoso soy exento. No porque él sea famoso yo tengo que aceptar lo que él dice como verdad. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, yo creo que repetí este. Ahora ya no es importante, ¿verdad? Bueno, ya no es importante, dice él. Ya no es importante. Ya el día de reposo, el séptimo día, pues según él, ya no es importante. ¿De dónde sacó eso? Viene la pregunta, porque nosotros escuchamos a estos predicadores famosos y no nos hacemos la pregunta o no hacemos como hacían los de Berea, bueno, ¿en dónde está escrito eso? Ya no es importante. Bueno, ¿en qué parte de la palabra de Dios dice, yo quisiera saber eso? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice, ya no es importante? Ya no es importante guardar el día de reposo. Ya no es importante guardar el séptimo día. ¿En dónde dice eso? ¿En qué parte de la palabra de Dios está tal cosa? Pero nos hacemos los de los oídos, así como que miramos para otro lado. No, pobrecito. No, hay una responsabilidad muy grande. Y no estoy hablando de un neófito en la palabra de Dios. No estoy hablando de un neófito. Y no traigo aquí como ejemplo a una persona nueva en la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 19 del capítulo 5 del libro de Mateo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amén. Sigamos con el video. Entender eso. El número 7 fue dado a los judíos. El número 8, que es el octavo día o el primer día de la semana, es dado a la iglesia. Vuelve la pregunta. ¿De dónde sacó este señor predicador que el número 7 fue dado a los judíos y que el número 8 fue dado a la iglesia? ¿De dónde sacó eso? Esas son las preguntas que, y esas son las cosas que en algún momento nosotros creíamos que eran verdad. Personalmente lo digo, yo pensaba que sí, era como por ahí la cosa. Sí, yo de pronto sí pensé en algún momento que podía ser así, que el número 7 era para, el número 7 no, que el séptimo día fue dado para los judíos y que el octavo día, en algún momento quizá lo pensé de esa manera. Porque estaba ciego, porque era ignorante de la palabra de Dios. Pero ahora veo, por la gracia del Señor Jesucristo, ahora puedo veo en la palabra de Dios. Y yo no veo en ningún pasaje de la palabra de Dios que diga que el número 7 fue dado a los judíos y que el número 8 fue dado a la iglesia. No veo eso por ninguna parte de las escrituras. ¿De dónde se sacan estos predicadores este tipo de enseñanzas? ¿De dónde sacan esto? Este tipo de mentiras, de engaños, de herejías. ¿De dónde? ¿Quién es el que es mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Tenemos que empezar a establecer y de verdad a ubicarnos bíblicamente.
bíblicamente, y dejar de ser tan religiosos y dejar de defender a estos famosos, porque son muy famosos, entonces hay que seguirlos defendiendo. Así digan lo que digan, así prediquen lo que prediquen. Si es un famoso y tiene una mega iglesia, no, él es un ungido de Dios y usted no puede tocar el ungido. Esas son las mentiras que nos han enseñado a nosotros para que no digamos nada, para que nos callemos frente a los engaños, frente a la mentira de todos estos predicadores mentirosos. No es un neófito del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un periodo maravilloso en el cual nosotros somos libres de la ley. Ahora, cuando alguna persona llega y me dice que por qué no guardo el sábado, yo le digo, mira, el cristiano guarda el domingo, guarda el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o sea que les ganamos, ¿verdad? Porque Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, yo los haré descansar. El cristiano descansado, dice Hebreos 4, nuestro Shabbat es Jesucristo. Entonces ahora no hay un día específico que tenemos que guardar como obligación. Guardamos el domingo en el sentido que nos reunimos como asamblea para adorar a Dios, para oír la palabra de Dios, pero si tú trabajas, por ejemplo, en un hotel el domingo, pues Dios no se va a enojar que el que descanses el lunes, ¿verdad? Lo que sí es importante es el descanso físico 6 por 1, 6 por 1, no importa cuándo, pero siempre y cuando sea un día a la semana. Pero no hay un día específico en el que se nos obligue ya. No importa cuándo, siempre y cuando sea un día a la semana. Bueno, yo todas estas cosas, todo esto cuando escucho y pongo mi oído a escuchar todas estas cosas, yo digo, Dios mío, nosotros de verdad andábamos tan ciegos y creyendo todo esto que los predicadores modernos predican, que no tienen ningún sustento en la palabra de Dios, ninguno no tiene sustento en la palabra de Dios. Usted no puede decir que porque el día de Pentecostés cayó el primer día de la semana, entonces ya eso establece que el día de reposo cambió al primer día de la semana. Usted no puede establecerlo de esa manera, no puede descontextualizar las escrituras de esa manera. No puede hacer eso. Usted no puede llegar a conclusiones tan absurdas como esas. No es posible, no es posible. No sé si alguien quiera comentar algo con respecto a lo que este señor predica, lo que dijo. Pero bueno, ahí se lo voy dejando. Y tengo, bueno, en este caso dejemos hasta ahí. Pregunta para los hermanos. ¿Ustedes creen que los discípulos del Señor Jesucristo guardaban el día de reposo, que es el séptimo día y no cualquier día de la semana, como dice este señor? No es cualquier día de la semana, no es cuando uno quiera, no es cuando uno quiera. ¿Hasta cuándo vamos a entender que en la palabra de Dios el Señor estableció los tiempos, las ocasiones, Él estableció las formas, las maneras, Él las estableció y no es cuando nosotros querramos? Como cuando les decía, celebrábamos el engaño de la cena del Señor, que se predica en las iglesias, que eso es una mentira, ese engaño de la cena del Señor. Es una mentira, es un engaño, es una descontextualización de 1 Corintios capítulo 11, que está hablando de la Pascua, del Pesaj, no está hablando de la cena del Señor. El Señor nunca dijo a los discípulos, vamos a celebrar la cena del Señor. No, nunca dijo eso. Él dijo, vamos a celebrar Pesaj o la Pascua. Entonces, pero nosotros hacíamos este tipo de celebración, entre comillas, de repartir un pan y un poquito de jugo de uva, y decíamos que era una vez al mes, y por allá otros en otras comunidades decían que es una vez cada 15 días, y el otro por allá una vez a la semana, y otro por allá una vez. Bueno, cada uno se inventaba sus tiempos, sus formas. No es de esa manera, no es cuando nosotros querramos, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor, es como está escrito en la palabra de Dios. Así es, esa es la manera. Nosotros no podemos inventarnos nada, ya todo está creado por el Señor. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Pastor, una preguntita, no sé si entendí mal en el video, él decía que
que el Pentecostés caía en un Shabbat, creo, algo así, o un domingo. Él Sí. dice, pastor, sí, señor, él dice que Pentecostés, a ver, le voy a hacer un poquito de claridad en esta parte. Le voy a hacer un poquito de claridad en esta parte para que vean el engaño. ¿Cuál es el engaño acá? El engaño viene a través de una verdad. ¿Puede venir el engaño a través de una verdad? Claro que puede venir el engaño a través de una verdad. De hecho, el mismo Satanás usaba verdades de la palabra de Dios para traer un engaño. ¿Es correcto? Él mismo trató de tentar al Señor Jesucristo con verdades de la palabra de Dios, con lo que estaba escrito allí, pero de la manera en que él usaba era un engaño. Lo que estaba escrito es verdad, es la palabra de Dios, pero en la manera en como Satanás lo usaba era para engañar, para descontextualizar, para usar la palabra a su acomodo. En este caso, lo que dice este señor, este predicador, es que el día de Pentecostés cayó un domingo, por eso la iglesia, como dice él, celebra el día de reposo el domingo. Ahora, ojo a esto, el día de Pentecostés efectivamente cayó el primer día de la semana. El primer día de la semana, efectivamente, sí es verdad, porque el día de Pentecostés eran 50 días después de las 7 semanas, de la última semana, que era el día 49, terminaba en un día de reposo, en un Sabbat, y el Señor estableció en el Levítico capítulo 23 que el día 50 iba a ser el primer día de la semana. Eso es verdad. Eso es verdad. El primer día de la semana, así está escrito en Levítico capítulo 23. Pero decir eso en la palabra de Dios es totalmente diferente a establecer, porque allí lo que se están estableciendo son 50 días que iba a caer en ese día. Pero eso no significaba que por caer en el primer día de la semana, el primer día de la semana iba a quedar establecido como el día de reposo de la iglesia de Dios. Esa es la parte que es un engaño. Eso es usar una verdad, tergiversarla y crear una mentira a partir de eso. Eso no es verdad. Decir que por esa razón la iglesia de nuestro tiempo o la iglesia del Señor tiene que celebrar sus reuniones el día domingo. O sea, eso, lo uno no infiere lo otro. ¿Me explico, Pastor Mauricio? Ah, sí, sí, mi pastor. Lo que pasa es que tenía una confusión creí que el Pentecostés era 50 días después de la Pascua, pero ya su merced me acaba de explicar que es después de los días del segundo Shabbat de los panes sin levadura. Sí, efectivamente el día 49 está establecido en la palabra de Dios. El día 49 está establecido que termina en un día de reposo. El día 49 porque allí se cumplen las 7 semanas. Y el día 49 caía en un día de reposo. Efectivamente, eso es verdad. Lo cual nos muestra que efectivamente empezaba después del día de reposo cuando resucitó el Señor Jesucristo. Después de que resucita en Shabbat, el siguiente día empieza a contar los 49 días o las 7 semanas para que, o mejor dicho, empieza a contar los 50 días. Los 50 días que se cumplen después de las 7 semanas, el primer día después del último día de reposo. No sé si me di a entender un poquito con este pequeño trabalenguas, ¿no? Pero sí, efectivamente, de acuerdo a la palabra de Dios, el día de Pentecostés cae en el día, primer día de la semana. Sí, eso es verdad, eso dice la palabra de Dios. Mas eso no implica que por esta razón quedó cambiada la solemnidad del día de reposo al día domingo. Eso no lo implica. Eso no lo está diciendo la palabra de Dios. Lo uno es totalmente diferente a lo otro, totalmente diferente. Ese primer día de la semana caía como un día de reposo especial. Ese era una solemnidad especial en el día de Pentecostés. Por esta razón, y ya les voy a mostrar en la palabra de Dios, era que los discípulos celebraban estas fiestas, ellos las celebraban después de que murió el Señor Jesucristo, ellos continuaron efectivamente celebrando estas fiestas y les voy a mostrar que el apóstol Pablo celebraba esta fiesta. Ya se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Pastor.
¿Ya, pastor? Sí. Sí, sí, señor, ya me quedó claro. Sí, es que tenía la duda porque decía, si el Señor murió en la Pascua, entonces 7 por 7, 49, darían las 7 semanas, a partir del día siguiente será un jueves, él murió un miércoles, a mitad de la semana. Entonces me daba un jueves el día 50, o jueves o viernes, más o menos caería el día de Pentecostés, Claro, pero no, de acuerdo a esto, el Señor Jesucristo resucita un Shabbat, un día de reposo. Resucita un día de reposo. Ya les mostré eso también con los pasajes anteriores, hace como 2 clases, que resucita un día de reposo y entonces cuenta a partir del siguiente día después de que el Señor Jesucristo resucita. Aunque algunas comunidades judías celebran esta fiesta contándolos, algunos lo cuentan en el primer día de los panes sin levadura, algunos lo cuentan a partir de ahí, no sé si de pronto lo han visto, pero algunas comunidades lo celebran de esa manera. Bueno, les decía, Mauricio, Señor Jesús lo bendiga. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo los discípulos, y les vamos a mostrar el apóstol Pablo celebraba las festividades o las fiestas, unidades, aún después de que el Señor Jesucristo estaba muerto. Quiero que miremos estos pasajes. Miremos Hechos capítulo 18, versículo 21. Hechos 18, 21. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sino que se despidió de ellos diciendo, bueno, esto le ocurrió en Éfeso. El apóstol Pablo estaba en Éfeso y entonces se despide de los hermanos que están en Éfeso. ¿Y qué les dice? Dice, es necesario, en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Ojo a eso que dice el apóstol Pablo después de muerto el Señor Jesucristo. Para aquellos que dicen que el día de reposo no se celebraba porque los discípulos no celebraban ya estas festividades, que ellos ya no las celebraban. Entonces, que pues por esta razón nosotros no debemos celebrar o no debemos, para este caso, tomar el día de reposo como el 7º día. Les repito, dice así Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde, ¿qué significa eso de guardar? Yo guarde en Jerusalén. Guardar, eso significaba festejar, ¿cierto? Él tenía que ir y cumplir con esta festividad. Es necesario, en todo caso, que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Hechos 26. Miremos Hechos capítulo 20, versículo 6. Hechos 26. Dice así la palabra del Señor Jesús. Dice. Y nosotros, pasados los días, aquí vea lo que dice la palabra de Dios, que está hablando de los discípulos. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea que guardaron los panes sin levadura y luego viajaron. O sea, guardaban la fiesta de los panes sin levadura, dice, y viajaron o navegaron a Filipos. Eso está en Hechos 26. Miremos, ¿qué nos muestra que los discípulos sí guardaron? Dice Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar. ¿Cuál era el afán de Pablo? El afán de Pablo era, dice, estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
él quería celebrar la fiesta de Pentecostés, si fuere posible, en Jerusalén. Sigamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Así que, dice la palabra de Dios, así que celebremos la fiesta, o sea, sí celebraban la fiesta los discípulos, no con la vieja levadura, aquí ya se celebraba la fiesta con entendimiento, no sin entendimiento en lo que estaban haciendo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, vamos a celebrarla entendiendo realmente el significado. Dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, sí celebraban la fiesta, pero con entendimiento. Ahora, 1 Corintios 16, 8. Dice, 1 Corintios 16, 8, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Verdad qué importante todas estas referencias? Qué importante leer la palabra de Dios. Escudriñarla realmente. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en el día de reposo? ¿Qué hacían los discípulos en el día de reposo? Miremos que la palabra de Dios sí dice que los discípulos celebraban el día de reposo, que es el séptimo día. Y miremos qué hacían ellos. Hechos capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de nuestro Señor. Hechos capítulo 13, versículo 14 y 15. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, les mostré hace 8 días que Él tenía por costumbre entrar en las sinagogas el día de reposo para leer las Escrituras? ¿Recuerdan hace 8 días? Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron. ¿A qué se sentaban ellos en el día de reposo en la sinagoga? ¿A qué se sentaban? ¿A hablar? ¿A dialogar? ¿A charlar? ¿O en el día de reposo qué pasaba? Dice, versículo 15, y después de la lectura de la ley, y de los profetas, cosa curiosa, que en muchas comunidades se ha ido dejando eso, y lo que más se lee en muchas comunidades son los evangelios o las cartas. Eso es lo que muchas comunidades más se centran porque tienen la ley, los profetas y los salmos como algo obsoleto, como algo que ya no aplica. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, los discípulos, entraban en las sinagogas a la lectura de la ley y de los profetas? Hechos capítulo 16, versículos 12 y 13. Hechos 16, 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Señor. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Se oraba en el día de reposo. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Por supuesto que se sentaron a hablarles de la palabra de Dios, ¿no? No se sentaron a hablar de cosas vanas, por supuesto que no. Hechos 17, 1, 2.
Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿cuál era la costumbre de Pablo? Pues aquí nos está diciendo cuál era su costumbre. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, usó 3 días de reposo para compartirles de la palabra de Dios. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18, 4, 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, el apóstol Pablo hacía uso del día de reposo para predicar en la sinagoga, dice la palabra de Dios. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. O sea que duró 1 año y 6 meses cada día de reposo, persuadiendo, en este caso, enseñando la palabra de Dios a judíos y a griegos. Hechos 27, creo que este Hechos 27 ya lo habíamos chequeado. Dice la palabra del Señor, el primer día de la semana, que así está traducido, ¿no? El primer día de la semana, y por eso muchos, permítame, voy a buscarle, no sé si este se los compartí, compartí, por favor. Por favor, recuérdeme si los compartí, mente o no, y si no, este de Hechos 27, donde habla de que el primer día de la semana se reunían los discípulos. Y si no, vamos a mirarlo. Vamos a aprovechar y vamos a mirar. No sé si ahí la están viendo. Ya la están viendo, ¿cierto? Bueno. Estuvimos hablando Hechos 27. ¿Quién me dice, me lee por favor Hechos 27 como tiene su traducción? Amén, pastor. Amén. ¿Me lo lee mi hermana, por favor? Dice, el domingo nos reuníamos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, lo estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Voy a... ¿qué versión es esa, mi hermana? ¿Cómo se llama esa versión? Esta se llama... Para que vayamos mirando. Bueno, esta versión que mi hermana usa dice el domingo. O sea, esa debe ser una versión católica. Dice el domingo. Ahora, bueno, esa inclusive todavía está más tergiversada, ¿no? Bueno, no, está igual de tergiversada que la que dice el primer día de la semana. Son lo mismo, al final es lo mismo, aunque esta trata de dejar más claro que es el domingo. Craso error, engaño y mentira. Mi esposa me va a leer la versión de la Reina Valera como está como está escrito. ¿Cómo dice? Amén, pastor. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, les quiero aclarar aquí algo. Los que están viendo la pantalla, les voy a mover el cursor para que ustedes observen aquí que estoy moviendo, si se están dando cuenta. Aquí hay un número 4520. Sí, pastor. Me está mostrando una palabra, que es la palabra que está allí, es la palabra sábado.
Shabbatón. No es la palabra ni domingo ni primer día de la semana, como está traducido aquí en la parte de abajo. Si ven en la parte de abajo que dice first of the week, o sea, el primero de la semana, si ven la parte de abajo, se los voy a mover. Ahí dice el primero de la semana, Mentira, eso no es así. No es así. Arriba dice Miaton Shabbatón. Miaton Shabbatón. El primer Shabbat o primer Shabbatón. Shabbatón es en el griego. El primero del reposo. El primer día de reposo. No dice el primer día de la semana y por supuesto que no dice el domingo tampoco. Eso no lo dice la palabra de Dios. Le voy a mostrar aquí la traducción como está. Dice Sabatón, equivalente, ahí dice Sabatón equivale a el día de reposo o al séptimo día de la semana. Bueno, ¿nos quedó esa parte clara? Entonces, con eso ya puedo mover aquí. Les decía que en Hechos 27 fue traducido de esa manera. Por supuesto que eso fue traducido de esa manera con una intención, y la intención no es buena. La intención es mínimo, hay mucha ignorancia, como mínimo. Pero va más allá de eso. Por supuesto que sí, va más allá de eso. Va orientada a engañar a las personas, engañar a los que leen las escrituras, a los que leen estas traducciones, para que crean efectivamente que el día que se debe guardar y el día que los discípulos guardaban era el domingo o era el primer día de la semana. Mentiras, no es verdad, eso no es cierto. Basta con que nosotros simplemente peguemos una pequeña búsqueda, un escudriñar mínimo para darnos cuenta de que eso no es verdad. No es verdad, es un engaño. Miremos Hechos capítulo 13, versículo 27. Hechos 13, 27. Bueno, discúlpeme un momentito por aquí. Hechos capítulo 13, versículo 27. Hechos capítulo 13, versículo 27. Dice así este pasaje. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo. ¿Cuándo se leen la palabra de los profetas? ¿Cuándo se leían? Se leían en los días de reposo. Lo que haga la iglesia primitiva, como le han llamado, porque usted va a escuchar una frase, va a escuchar una palabra de los teólogos, nuestros teólogos modernos, que usan palabras rebuscadas por allí de teología, y entonces le van a decir, no, mi hermana, no. La iglesia primitiva hacía esto o aquello. La iglesia primitiva. Esta es la iglesia primitiva, la que está aquí en la palabra de Dios. Esta es la que está en el libro de Hechos, la que está en los evangelios, la que está en las cartas. Esa es la iglesia primitiva. Lo que esté por fuera de la palabra de Dios y que algunos de los llamados o los mal llamados padres de la iglesia, como les leía hace 8 días, les hablaba un poquito hace 8 días, ellos dijeron que la iglesia en los primeros años dejó de celebrar el día de reposo, el día séptimo, y que lo pasaron al día primero, o sea, al día domingo, y que entonces de esa manera se celebraba, y eso no es otra cosa sino que un engaño satánico, una mentira. No crea cuando le dicen la iglesia primitiva y le están hablando de una agrupación que está por fuera de la palabra de Dios o del libro de los Hechos. No crean eso.
Es un engaño. Que le digan que eso lo celebraban los primeros cristianos por allá en no sé en qué año y que entonces por esa razón nosotros también debemos hacerlo de esa manera, es un engaño. Lo están engañando. Es una mentira. Lo que realmente dice la palabra de Dios de lo que sí hacía la iglesia, la congregación del Señor, la iglesia del Señor, es esto. Dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hechos 13, 42, 44. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, Hechos 13, 42, 44. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron, o sea, está hablando de los discípulos, ¿no? Salieron de la sinagoga de los judíos. Los gentiles, a los que no eran judíos, les rogaron que el siguiente día de la semana, dice ahí. No dice el siguiente día de la semana. No dice, por favor, el primer día de la semana, o por favor, el domingo. O pueden venir los domingos a enseñarnos, o los días, o qué días ellos tenían como santa convocación para esto. ¿Qué día? Hechos 13, 42, 44. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No dice que se juntaron el domingo. No dice que se juntaron el primer día de la semana. Y vuelvo y les hago claridad sobre esto, mis hermanos que escuchan en este día. Y esto que les digo, se lo soporto 100% con la palabra de Dios. No existe ningún texto en la palabra de Dios que dice que los hijos de Dios o la iglesia de Dios cambió la solemnidad del sábado al domingo o que se reunían el día domingo. Eso no existe. No existe un pasaje que diga eso. Si usted ve una traducción que diga el primer día de la semana, como está en 1 Corintios capítulo 16 o en este pasaje de Hechos 20, entonces algunos van a decir, sí, mi hermano, sí se reunían el primer día de la semana. Por favor, yo lo invito a que vaya y escudriñe en el texto, en el griego, como fue escrito, a ver si realmente fue escrito de esa manera. Nosotros estamos a su disponibilidad, a su disposición, si tiene alguna duda en un texto en específico con respecto a esto que les estoy hablando, para que le podamos guiar y mostrarle en la palabra de Dios que ahí no dice domingo y que ahí no dice primer día de la semana. No lo dice. Y esto lo dijo enfáticamente. Así está escrito en la palabra de Dios. No dice eso. No lo dice. Es un engaño. Hechos capítulo 15, versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, ¿qué fue lo que ustedes, o lo que vimos, lo que hemos podido observar, que se leía en las sinagogas en el día de reposo? ¿Qué se leía? Cuando yo les hablé también sobre los pasajes que muestran al Señor Jesucristo entrando en las sinagogas a la lectura de la palabra, ¿qué leían ellos? ¿Qué leían en mi vida? Leían la ley, o sea, la Torá, o sea, lo que nosotros conocemos como la ley. Leían los profetas, ¿cierto? La ley, los profetas. ¿Por qué en nuestros tiempos ya no se quiere la ley, no se quiere leer
y escudriñar y estudiar la ley y los profetas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? A ver, alguno que me quiera decir por qué no. Alguien que me diga, no, es que ya, mi hermano, ya pues no sé leer eso, debemos leer más, no sé, a ver, alguno que me quiera compartir alguno que me quiera decir, no sé, alguno de los hermanos. Pastor, Mi hermana, Señor la bendiga. pastor, amén. Sí, porque pues gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesús de Nazaret uno se da cuenta de eso, porque mire, por lo menos en todas las palabras, siguientes palabras que el pastor ha leído, acá en esta Biblia, en esta versión, sí le ponen el no, o sea, como un nombre, entonces uno se da cuenta que es una mentira, ¿no? Porque Sí, mira, sí. ahorita en la que el pastor acaba de leer, en esta versión dice, ya que desde hace siglos la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que la leen en las sinagogas todos los sábados. Entonces uno se da cuenta que sí, o sea, ellos acomodan como a la conveniencia de ellos, porque en la primera que el pastor me dijo decía el domingo, y uno mira, y acá en todas las otras ya cambia sábado, cuando entonces se da cuenta uno, pastor, que es una mentira, o sea, que todo lo acomodan para que uno se acomode a la religión que ellos llevan. No a la verdadera palabra. Correcto, no es para acomodarse a la palabra de Dios, no es para ajustarse a lo que está escrito en la palabra de Dios, sino es para ajustarse a la conveniencia de la religión, para continuar con la misma tradición y la misma doctrina de la religión. Eso es lo que sucede, mi hermana, y a los hermanos que están escuchando este mensaje. Muchas gracias, mi hermana Victoria, muchísimas gracias. Y así es, hay muchos, yo les he dicho, por favor, escudriñemos las escrituras, porque hay mucho engaño, y hemos estado todos inmersos en este engaño en las comunidades. No, es que el libro de Isaías dice que no debemos celebrar el día de reposo, porque aquí en Isaías capítulo 1 creo que está, dice que no, que ya el día de reposo, no, eso ya no, porque el Señor ya no quiere que usted celebre el día de reposo. Vamos a leer qué dice Isaías, vamos a tomarlo otro ejemplo en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Isaías, está. Vamos a leer otro pasaje de la palabra de Dios para que miremos. Isaías capítulo 1. Hay muchos pasajes que han sido mal interpretados. Isaías capítulo 1 dice, vamos a leer, aquí está, Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13, y aquí les voy a dar un ejemplo de cómo puede ser sacado de contexto un pasaje. ¿Cómo puede ser sacado de contexto un pasaje? Y usamos este pasaje nomás y decimos, no, ya con este ya no, eso ya no hay que hacerlo. Señor, vea, el Señor aquí dice, entonces te citan un pasaje sacado fuera del contexto de todo el libro de Isaías, ¿no? Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ya, dejamos ahí. Ya, no, vea, ahí dice, ya el Señor dice que vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Dejemos ahí. No sé cuántos conocían este pasaje.
entendiendo inicialmente que si leyéramos unos versículos atrás, nos daríamos cuenta de que el Señor está estableciendo un juicio a estas personas, a este grupo, porque pues era una nación idólatra, era una nación que, vea, voy a leerles un poquito, dice, versículo 2, hay unos versículos atrás, en el versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Estaba hablando contra una nación que se había rebelado contra el Señor y por eso el Señor no quería saber absolutamente nada de ellos. Era esa la razón por la cual el Señor dijo lo que dijo en el versículo 13 y en el versículo 14. Versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, el pesebre del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Acaso podemos pensar que el Señor va a recibir con agrado una festividad o una solemnidad para Él cuando todo esto es lo que el Señor dice de la nación a la cual se está haciendo referencia? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Por eso esta historia que nos han contado a nosotros de que el Señor recibe nuestras ofrendas, no importa si usted haga lo que haga, no importa, el Señor se agrada en lo que usted le pueda ofrecer al Señor, ofrézcala al Señor. Nos damos cuenta de que si nuestra vida es esta vida que el Señor está aquí diciendo acerca de estas personas, pues el Señor no va a recibir ninguna ofrenda de parte de nosotros, nada, no quiere saber absolutamente nada de nosotros. Eso es lo que está haciendo referencia el Señor en el libro de Isaías en el capítulo 1. Por supuesto que no va a recibir nada. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, dice, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa era la descripción de este pueblo al cual el Señor le dijo, no me traigáis más vana ofrenda. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Por eso el Señor dijo esto, que dijo en el versículo 13 y en el versículo 14. Ahora, si esto de que el Señor ya no quería saber nada de las solemnidades, de los días de reposo, fuera verdad, entonces no hubiese el profeta Isaías dicho lo que dijo en el capítulo 56 y en el capítulo 58. Miremos un momentito acá, capítulo 56, Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56. Y eso es lo que pasa cuando descontextualizamos, tomamos un pasaje y lo sacamos del contexto y hacemos un pretexto. Isaías capítulo 56, versículo 2, dice así. Leamos del 1, dice. Así ha dicho el Señor, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación, para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Vamos a ver si el Señor, como dicen algunos, que está escrito en Isaías, que ya no más días de reposo ni esto. Vamos a ver si eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Dice, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? A ver, ¿qué me quiere decir que es bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido, pastor. Doblemente bendecido. Muy bendecido, ¿cierto, mi hermana? Y mi esposa. Del griego Macario. Macarios, una enseñanza que nos dio el pastor Luis Eduardo. Macarios, muy bendecido. Muy bendecido, bendecido, muy bendecido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en abundancia? Muy bendecidos, Macarios. Amén, gloria al Señor. Pues aquí dice el Señor, dice, muy bendecido, y lo quiero leer así para que lo entendamos mejor. Muy bendecido, el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Ojo a esto, dice, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Nada que ver esto con el entendimiento que nos habían dicho a nosotros, que es que Isaías había cancelado el día de reposo en el capítulo 1. Nada que ver con eso. Eso es una mala interpretación de ese pasaje.
Dice, muy bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que guarda, perdón, que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Uy, qué hermoso esto. Pero no se queda allí. Sigamos ahí en Isaías 56. Leamos ahí el versículo 4 y al 7. Mire. Dice, porque así dijo el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Ah, qué hermoso este pasaje. Yo quiero terminar con este pasaje y con otro pasaje que está en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Quiero terminar con estos dos pasajes ya para por ahora dejar allí este hermoso estudio sobre el séptimo día, el día de reposo. El séptimo día, el día de reposo. Pastor, ¿cuál día es? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo día es el día de reposo. Y hago claridad en esto que voy a decir. Por ahora. A ver, ¿por qué por ahora? Porque esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y en el corazón de muchos hermanos, el empezar a guardar, como está escrito en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ese día que es santo, que es consagrado para el Señor, porque así lo debemos guardar todo. Recuerden, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no es una carga, fue hecho por causa del hombre y fue hecho para bendecir al hombre, para bendecir. Nunca fue creado el día de reposo como una carga, como algunos lo han querido ver. No, es que el día de reposo es una carga, eso es la ley y la ley es carga. Entonces no debemos hacerlo porque la ley es carga, pero no tiene ningún problema en guardar el domingo. Guardar el domingo no es carga. Guardar el domingo, el primer día de la semana, no es carga para ninguno. No es carga. Pero guardar el día que el Señor mandó, eso sí es carga. No, eso sí es una carga. No podemos cargar a las personas con la ley, porque eso es una carga. La ley es una carga. No podemos cargar a las personas con... Pero el día domingo, que no lo mandó el Señor, ese sí no es carga. Ese sí no es una carga. Y guardar ese día, allí sí no hay Macario. Ahí el Señor nos dice que Macario, el que guarda el primer día de la semana, no lo dice. A ver si alguno me encuentra ese pasaje que diga, el Señor que diga que es bienaventurado el que guarda el día domingo. A ver dónde encuentra eso. A ver si hay al menos un pasaje. Y ya esta pregunta se las he hecho desde que empecé este estudio ya hace 7 semanas. A ver si encontramos al menos un pasaje de la palabra de Dios donde el Señor canceló el día de reposo, y a ver si encontramos al menos un pasaje de la palabra de Dios donde el Señor diga que el día de reposo fue cambiado para los cristianos o para la iglesia de Dios al día domingo. A ver si existe al menos uno. Y yo los invito a que miren las escrituras y se den cuenta de que no existe tal cosa. No existe tal cosa. Muchos se van a enojar por esto que estoy diciendo. Muchos van a decir, no le pongan cuidado a ese señor es adventista. No, yo no soy adventista. Si les hago claridad. No soy adventista del séptimo día. Soy un hijo del Señor, a que el Señor le está abriendo los ojos como a algunos de ustedes, o como a muchos, o como a todos, espero, que nos está abriendo los ojos cuando leemos la palabra de Dios para darnos cuenta de que esta sí es la verdad, que cuando escudriñamos nos vamos a encontrar con la verdad, y que cuando seguimos las tradiciones de hombre, pues vamos a seguir en la mentira, en el engaño, en la mentira. Versículo 5, dice la palabra de Dios. Yo les daré lugar en mi casa. Se lo voy a volver a leer desde el 4, dice. Así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Ay, mi hermano, ¿qué dice el Señor? Así dice el Señor, mi hermano. Mire, dice, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Nosotros debemos escoger lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero. No sé, cualquier día de la semana. No, cualquier día está bien, es ok. No, cualquier día está bien.
No, ya no es importante, como dijo este señor aquí que les mostré. Cualquier día, ¿no? Eso no importa. No, el Señor dice, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Uy, qué hermoso todo esto. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. ¿Cuántos estamos siguiendo al Señor para servirle? Amén. Y que amen. Amén. Amén. Y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. Y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte. Esto no es una regulación, una ley para los judíos, mis hermanos. Esto es para los hijos de Dios. Esto es para los hijos de Dios. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y quiero terminar con Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, no se trata de hacer mi voluntad, no se trata de hacer tu voluntad, no es como a ti te parezca, no es como a mí me parezca, no es cualquier día de la semana, es el día séptimo como el Señor estableció. Esto no es legalismo, no es legalismo, porque pues si fuera por legalismo, entonces, bueno, todos los discípulos del Señor que guardaban el día de reposo, pues eran los legalistas. El Señor Jesús guardaba el día de reposo. Entonces, ¿era el Señor Jesús legalista? Yo les hago esa pregunta. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo llama el Señor este día? Mi día santo, mi día santo, mi día santo. Y lo llamares delicia. El día es santo y el Señor dice, mire, ese día es delicia. No es carga, es delicia. Es santo, no es profano, es santo y es delicia. Santo, delicia. ¿Qué diferente esto a lo que nos han dicho? Es carga, carga. No siga eso. Carga, legalismo, judaizante. No, el Señor dice, es santo, es delicia. Y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén y amén.